Hay historias que parecen sacadas de novela, pero son reales. Imagínese crecer en Cuba sin saber que eres nada más y nada menos que la hija de Fidel Castro. Descubrirlo años después y aún así decidir romper el silencio, enfrentarte al poder y escapar. Ese es el punto de partida de Revolution Daughter, un documental que no solo cuenta la vida de Alina Fernández, sino que expone el peso de una herencia incómoda, el costo de decir la verdad y el drama de millones de cubanos dentro y fuera de la isla, en medio de apagones, de escasez y de una nueva ola migratoria. Esta historia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué significa realmente cargar con el apellido Castro y decidir denunciarlo? Hoy vamos a hablar de identidad, de exilio, de memoria y de una voz que se ha negado a callar. Esta no es solo la historia de Alina Fernández, pero eh, con ella, con la protagonista, tenemos esta gran oportunidad de conversar. Alina, bienvenida, Martí. Qué dicha tenerte con nosotros. No, la dicha es mía y además gracias por ese resumen tan lindo. Alina, ¿qué representa realmente la figura tuya dentro de este relato mucho más grande del exilio cubano como tal? ¿Y qué tan difícil es construir un documental alrededor de alguien que carga justamente con este apellido Castro, pero que ha sido una crítica frontal con el régimen cubano? Veíamos hace poco esta entrevista fatídica con el nieto de Fidel Castro, diciendo que él estaba orgulloso de su apellido y hablando maravillas de su abuelo. En tu caso es todo lo contrario. Pues sí, yo diría que sí, yo creo que yo llevo más el peso de ser cubana que el peso de ser Castro, entre comillas, porque mi nombre es Fernández, ¿no? Como dijiste, yo supe que era hija de él como a los 10 años. Tenía mis sospechas porque en aquella época visitaba nocturnamente, como era su hábito, ¿no? Las visitas nocturnas, visitaba con mucha frecuencia la casa. Eso fue una etapa que después cesó en su momento, pero yo siempre he llevado el apellido Fernández y siempre he sido más cubana y mujer y bueno, más tarde madre que Castro, ¿no? Hay que tener independencia emocional de todas estas cosas para poder ver el reverso de la medalla. Definitivamente, definitivamente. Alina, este documental llega a un momento que es sumamente delicado porque estamos hablando en un momento en el que el presidente Trump está diciendo que Cuba es la próxima, en un momento en el que la situación es crítica dentro de Cuba y que la familia Castro además se niega a abandonar el poder. Así mismo, Mario, lo bueno de este documental es que ha sido curiosamente oportuno o inoportuno, pero en mi caso siempre lo más que he podido hacer, ¿no? Es tratar de que se hable de Cuba. Donde quiera que se me ha dado la oportunidad, pues mi objetivo es que se hable de Cuba y en este caso se está hablando muchísimo de Cuba y como tú me estás dando esta oportunidad, pues seguimos hablando de Cuba. Ayer tuve una entrevista con The Epoch Times, así que para adelante, hablando de la situación y empujándola más porque estamos en un vórtice de contrapropaganda terrible, ¿no? Y vergonzosa además. Y yo me alegro muchísimo a mí me encanta poder conversar con cubanos y con cubanas como tú, que no se olvidan de Cuba y que van y que siguen hablando de Cuba, que donde quieran. Me encuentro cubanos en Suecia, me encuentro cubanos en Finlandia, hablando de Cuba a los finlandeses, diciendo, mira, en mi país hay una dictadura y necesitamos salir de esta dictadura. Es decir, hacer conciencia de la realidad que está viviendo el pueblo cubano, que es crítica, y que si nosotros los cubanos que estamos fuera no hacemos esto, no tenemos la valentía de alzar la voz por los cubanos que están en esa prisión, imagínate quién lo va a hacer. Eh, y, y desde el documental, ¿crees que esto es una crítica política directa? Yo diría que cada cual habla con su propia voz, ¿no? Pero desde luego que sí, porque son experiencias de exiliados siempre. A mí me cogieron, porque yo no me puse ni soy productora ejecutiva, como dice ahí, diría que soy asistente en todo caso, ¿no? Porque sugerí a algunos de los participantes. Pero me cogieron de hilo conductor y alrededor de eso, pues están las experiencias de muchísima gente súper interesante
y divertida. Está Bonco, que a mí me encanta, y lo sigo. Está Gloria Estefan, está Bedia el pintor, hay una galerista de arte que se llama Silvia Dorsman. Hay gente joven también, porque les planteé que si no iba a aparecer una colección de testimonios de Santovenia, ¿no? Y hay que oír a la gente que lo sigue a uno, gente que son de generaciones más jóvenes, ¿no? Alina, el filme justamente, y esto quería tocarlo, conecta generaciones del exilio. ¿Qué nos dice eso sobre el papel de la diáspora, del exilio cubano en el futuro de Cuba? Vemos que el régimen intenta hablar de gobierno a gobierno y saltarse al exilio. ¿Qué papel tiene el exilio cubano en ese futuro de Cuba? Bueno, el papel del exilio cubano es fundamental. No sé por qué tipo de trámite pasaremos, ¿no? Hay gente que podrá perdonar, hay gente que no puede de ninguna manera, porque es imposible, pero yo creo que los que querramos volver y podamos poner nuestro granito de arena con nuestras experiencias particulares, pues seremos muchos. Hace falta un proceso de reconciliación, pero lo veo mucho más difícil del lado de allá que del de acá. Justamente estaba pensando, mencionaste cubanos en Suecia y Finlandia, y no me lo vas a creer, pero yo venía pensando en eso mismo, ¿no? ¿A quién se le ocurre que pueda haber cubanos viviendo en unos países tan severamente congelados porque quieren? Esa es la tragedia de los cubanos, que hemos ido a parar a los lugares más ignotos, pero siempre queremos volver. Y ese es un poco el mensaje del documental, ¿no? Que hay una nostalgia anclada que no es desesperanzada necesariamente, que es luminosa y que está llena de amor para con nuestros compatriotas. Y creo que eso es una lección que allá van a tener que aprender. Pero como aquello es un régimen narcisista hecho a la medida de su creador, pues si no eres un vasallo, no eres nadie. Si no eres un vasallo, eres el enemigo. Y curiosamente ellos siguen enquistados en esa manera de pensar y de ver al prójimo. Y bueno, nosotros no nos podemos olvidar de que somos los gusanos, de que somos los traidores, de que somos el exilio fascista, etcétera, etcétera. Ellos son un poco también los que tienen que transformar su manera de ver a sus hermanos. La audiencia, cuando sale de este documental, ¿entiende mejor a Cuba o sencillamente está más indignada con lo que ha pasado allí durante décadas? Tú sabes cómo es eso, Mario. La gente va a llevarse lo que el corazón le pide. No te Alina, sé decir. sí, Alina, ¿dónde se puede ver el documental? ¿Cómo el público de Miami y el público de la isla, que estoy seguro que nos ven muchísimas personas en Cuba también, ¿dónde pueden ver el documental? ¿Cómo pueden saber más de él? Lo van a presentar el viernes 10 de abril en el Cubex Center a las 7:30 de la noche, que es un centro comunitario de Miami histórico y conocido de todo el mundo. Y después se va a poner en FIU el día 18, que sería sábado. No sé si estoy confundido o no, como a las 3 de la tarde. Y los tickets están en la página del festival. Tienen un precio súper modesto, yo diría. Así que ojalá la gente pueda ir y podamos compartir. Claro que sí. Alina, un mensaje final para el público de la isla, las personas que nos ven desde Cuba, que son muchísimas. Que pensamos en ellos las 24 horas, que ahora vivimos pendientes del teléfono, que es el accesorio más importante de nuestras vidas, de las 24 horas, que sabemos que con cazuelas viejas y cucharones no se puede tumbar un régimen como ese. Y que, bueno, esperemos, es una esperanza bizarra, ¿no? Que este gobierno tenga los intereses de los cubanos en lo más alto. Es la esperanza de todos. Yo duermo cada noche con la esperanza de que me despierten como me despertaron cuando Maduro. Despierta que hay explosiones en Caracas. Bueno, despierta que se llevaron a Raúl Castro. Gracias, Alina. Un abrazo. A ti. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.